Creo que no se oye, Mauro. Voy. Decía que empezaremos ya. Habíamos dicho dejar los 5 minutos de cortesía. Ya llevamos 45 personas en el canal y se irán sumando más. Bueno, hola a todos, a todas. Bienvenidos al segundo foro online de lo que hemos llamado Políticas Urgentes en Tiempos Virulentos, que organizamos desde la Fundación de los Comunes. Es bien raro hacer una charla así, aunque hace una eternidad que venimos relacionándonos detrás de pantallas. Una nos acostumbra a tener una charla en estas condiciones sin poder verse, sin poder... Esperemos no tener problemas técnicos y que nos respeten las cosas del directo. La idea para participar es que habrá compañeros de la Funda. Marisa estará en el chat, en el Twitter de la Funda, en el chat de YouTube no, porque parece ser que hay un problema para habilitarlo, pero sí que estará en el Twitter de la Funda, atenta a los comentarios, a las preguntas que puedan ir surgiendo a medida que vaya avanzando este conversatorio. El hashtag es vivienda COVID-19, vivienda COVID-19, ir dejando allí las preguntas. La idea es que al final la Marisa las va a recoger, me las va a hacer llegar y yo a la vez se la voy a hacer llegar a las ponentes una vez acaben sus primeras presentaciones. Bueno, como veis, están aquí Geraldi Pérez, Jaime Palomera y Marta Barrio. Antes que nada, muchas gracias a las tres por haber querido participar en este segundo foro. Estamos muy contentas, sobre todo porque a ultimísima hora hemos podido contar con la colaboración de las compañeras de Nueva York, que nos hace especialmente ilusión. Y nada, antes de presentar a las invitadas, situar un poco la intención de esta serie de foros que estamos lanzando desde la Fundación de los Comunes, sabiendo que es un momento donde abundan los foros, los webinars, hay un montón de recursos y charlas online. Estamos todas un poco ya seguramente saturados, pero desde la Fundación no queríamos desaprovechar la oportunidad de este momento de sacudida general, de alguna manera, para situar pues, prioridades, estrategias y aportar un espacio humilde de reflexión que de alguna manera pues, nos permita en este momento de distopia a nivel Dios recuperar horizontes de carácter emancipador. Y en este sentido, bueno, el primer debate que tuvimos fue sobre el derecho a una renta, ¿no? En las condiciones actuales, aprovechando un poco el debate que se ha puesto sobre la mesa de forma muy fuerte, el debate sobre la renta básica en torno a las cuestiones de, ¿no?, la proposición de renta mínima del gobierno y las posibilidades abiertas a reflexionar sobre nuevas formas de welfare que puedan ajustarse mejor a las condiciones actuales. Y en esta sesión, en esta segunda sesión, pues queríamos tratar la cuestión, para nosotros central, de la vivienda y la crisis de la vivienda que se ha abierto a raíz de la pandemia, teniendo en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Teniendo en cuenta que la vivienda era un elemento central del modelo económico en nuestro país, ¿no? El eje sobre el que pivotaba el proceso de conformación de las clases medias, la base de los sectores, digamos, que eran los principales poderes fácticos del país, ¿no? La construcción, el turismo, las finanzas, y la vivienda como el último responsable de desencadenar la crisis de 2008, ¿no? En este sentido, veíamos como la vivienda un elemento central del modelo económico y a la vez un elemento central de cómo se tenía que repartir y cómo, digamos, el terreno de disputa que es de la repartición de los costes de esta crisis, ¿no? De alguna manera, como han venido comentando algunas compañeras, la principal espacio donde la batalla del capital contra la vida se juega, ¿no? Se juega precisamente en esa capacidad colectiva que tengamos o que podamos conseguir de detener, de suspender la extracción de rentas financieras inmobiliarias, ¿no? Y es en este marco pues, que queríamos situar el debate de la vivienda y, sobre todo, abordar el tema de la convocatoria de las huelgas de alquileres que está habiendo en España y en ciudades como Nueva York, y preguntarnos pues toda una serie de cuestiones que surgían en torno a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué significa hacer una huelga en una situación de confinamiento? Y aprovechar un poco, pues, que tenemos panelistas que vienen del otro lado del Atlántico, pues, para ver en qué sentido pues, podemos aprovechar de sus conocimientos, ¿no? Dicho esto, pasaría rápidamente a presentar a los ponentes.
Bueno, no sé si todo el mundo tenéis la misma configuración que yo. Yo tengo a mi izquierda arriba a Laura Barrio. Siempre me confundo, digo Laura Barrios. Barrio. Laura es una investigadora y activista por el derecho a la vivienda desde hace más de 10 años en Madrid y es de la Asamblea del barrio de Usera. Está formando y está participando de forma muy activa en la convocatoria de huelga en la actualidad y será un gran placer que nos puedas contar más, Laura. Gracias. Por otro lado tenemos a Geraldi. Ella es, como le llaman ahí, organizadora de vivienda, ¿no? Community organizer. Aquí sería como algo como activista por el derecho a la vivienda en Nueva York, en el Bronx específicamente, a través de un colectivo que se llama CASA, que forma parte también de una coalición que se llama Coalición de Representación Legal, que han hecho batallas muy importantes. La última, por ejemplo, ha sido una pelea para conseguir el reconocimiento del derecho a representación legal por parte de los inquilinos en el 2017 y también nos podrá contar de forma muy situada y de forma muy experta, digamos, la situación de la vivienda allí, cómo se está organizando el movimiento de la vivienda. Es una gran suerte poder contar contigo ahí en la última hora. Muchas gracias. Gracias. Y luego tenemos a Jaime Palomera. Jaime es compañero de la IDA y de la Fundación de los Comunes y es miembro también del Sindicato de Inquilinas de Barcelona. Y nada, también es un gran placer poder tenerte a ti. Igualmente. Aquí en el webinar este. Y con esto pues empezaríamos las preguntas. La idea, como sabéis, aquí yo no os puedo pasar el papelito diciendo que os estáis extendiendo, así que os pediré relativa moderación en las intervenciones. Y la primera pregunta era una pregunta compartida a Geraldi y a Jaime, que, para que de alguna manera nos situéis la reflexión desde los dos lados del Atlántico. Veníamos hablando antes de esta situación de cómo, de alguna manera, el coronavirus había puesto encima de la mesa una de las principales contradicciones del sistema, que era esta tensión entre la vivienda como un derecho fundamental o la vivienda como una mercancía, ¿no? Como la vivienda como un activo financiero que te da derecho a recibir las rentas inmobiliarias en un momento donde la economía se ha parado, o la vivienda como una condición imprescindible para, por ejemplo, cumplir los requisitos del confinamiento, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os quería lanzar es: ¿de qué manera creéis que se ha agudizado esta tensión en el contexto actual de la pandemia? En el caso de Nueva York nos van llegando informaciones de que hay un alto número de impagos, ¿no? Y en el caso de España, Jaime, bueno, tú has hablado muchas veces, ¿no?, de la importancia de la vivienda como activo para el sistema, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo veis que esta tensión ha vuelto, digamos, a la palestra? No sé si quieres empezar tú, Geraldi. Claro. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Yo creo que aquí en Nueva York realmente lo que estamos hablando es cómo esta pandemia ha revelado las contradicciones y el problema, la hipocresía del capitalismo, que le da prioridad a las ganancias, al dinero, ¿verdad?, sobre el derecho a tener una vivienda, sobre el bienestar de nuestra humanidad. Y aquí en Nueva York, como ustedes deben saber, estamos casi al centro de la pandemia. Las cifras de muertes han sido altísimas, aunque ahorita están bajando un poco. Pero la crisis no solamente es sobre la salud, también es a nivel del desempleo y la vivienda. Nosotros estamos ahorita en distanciamiento social hasta mayo 15. Y en lo que vamos viendo que se alarga más el tiempo, vemos más la crisis económica para las personas del estado de Nueva York. Ahorita las cifras en el país para la gente que está sin desempleo son más de 20 millones de personas. Y eso solamente contando con las personas que han tratado de aplicar para beneficios de desempleo. Eso no cuenta las personas que, digamos, son indocumentadas, que no son contadas en esas cifras, ¿verdad? Y entonces, con todo esto en mente, con esta crisis que
estamos viendo, aún los políticos, las personas en poder, no han hecho un llamado para ningún tipo de alivio. Aquí especialmente el gobernador Cuomo, que es el gobernador del estado, ha dicho que ahorita no está preocupado por la renta realmente. Y entonces eso deja a muchas personas vulnerables, no solamente para el futuro, pero ahorita mismo estamos viendo acoso al nivel de caseros o propietarios a los inquilinos. Y entonces estamos viendo cómo la gente realmente está en una posición muy vulnerable pero también en un momento de empoderamiento para tomar acción colectiva. Y creo que también es importante mencionar que aún en este momento, cuando estamos siendo llamados a mantenernos en nuestras casas, en la ciudad de Nueva York hay más de 92,000 personas sin hogares, ¿verdad? Puede ser gente que están en albergues, puede ser gente que están solamente durmiendo en el sillón de su familiar por un momento, pueden ser personas que están en las calles. Y esas son cifras bajas, porque no sabemos exactamente el número, ¿verdad? Pero aproximadamente 92,000 personas sin hogares. Entonces, como estaba diciendo, creo que esta crisis realmente ha revelado el problema con el sistema que tenemos. Y no es que esta pandemia ha creado el problema, sino que simplemente lo ha revelado y lo ha hecho un poco peor, ¿verdad? Y entonces, el problema que estamos viendo ahorita también son el resultado de políticas, pólizas que hemos visto en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, por años, por décadas, para transferir el poder de los inquilinos al mercado de real estate. No sé cómo se dice en español, ahorita me estoy olvidando, pero realmente es el poder de los dueños o los propietarios del estado de Nueva York, que en este estado es uno de los grupos más poderosos a nivel de legislación, ¿verdad? Y ahora hemos podido ganar algunas protecciones para los inquilinos el año pasado, pero apenas estamos recuperando lo que se ha deshecho en las últimas 4 décadas, digamos. Entonces, creo que realmente está siendo revelado el problema y creo que aunque estamos en un momento de crisis y también estamos en un momento de reflexionar y para ver cómo queremos ver el futuro para esta ciudad, y no solamente en esta ciudad, sino también a nivel de todo el mundo, porque sé que no somos los únicos que estamos en esta crisis y que estamos viviendo este problema. Muchas gracias. Jaime, no sé si... Sí, a mí me parece que los problemas se repiten en todos los lugares, seguramente con ciertos matices, diferencias, pero el problema de fondo es el mismo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que comentabas ahora. Yo creo que el estado de alarma y la crisis sanitaria nos obligan a pensar en las cosas que son imprescindibles para la vida, qué es realmente esencial. A mí me parece que ahora nadie pone en duda que estaremos de acuerdo en esto, que la sanidad es fundamental y que hay que protegerla. Y, de hecho, la idea detrás del confinamiento es que estamos salvando la sanidad y estamos salvando fundamentalmente vidas. Pero a mí me parece que hay un debate que no estamos teniendo y por eso me parece que esta invitación es fantástica, que es el debate de la vivienda. La vivienda también es fundamental para la vida. Lo estamos viendo, como decías, Mauro, las casas cumplen una función fundamental. Primero, obviamente, en esta crisis, la de permitirnos confinarnos para salvar vidas. Pero más allá de eso, nos permiten las casas, los hogares, seguir teniendo cubiertas muchas de nuestras necesidades básicas. Pero al mismo tiempo,
vemos la contradicción fundamental del sistema en el que vivimos, y es que la vivienda ha sido convertida en una mercancía, no solo en una mercancía, sino literalmente, como decías, en un activo financiero en todas nuestras ciudades, y vemos esta situación casi disparatada en la que nos piden que nos confinemos, pero al mismo tiempo vemos que para hacerlo tenemos que pagar un altísimo precio para asegurar que nos podemos confinar y para garantizar esas necesidades fundamentales para la vida, como son pues bien, comer, poder asearnos, poder tener una intimidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tener un techo. Y esto tiene que ver con un problema de fondo, y es que la vivienda no es un problema secundario, no es un problema más, sino que la vivienda en las últimas décadas ha sido convertida en el activo fundamental, un activo financiero, un activo fundamental para el sistema. Ahora mismo se calcula que el sector inmobiliario residencial, es decir, todo el dinero que está invertido en vivienda en el mundo, equivale a 3,5 veces el PIB del mundo. O sea, 3 veces y media el PIB global. Es decir, que a pesar de ser un bien fundamental para la vida, al mismo tiempo se ha convertido en el mayor activo financiero del planeta Tierra. Es el principal refugio para las finanzas globales, y no solo para las finanzas, sino también para una parte de la sociedad. Entonces, esto nos ha llevado a situaciones tan extrañas, tan contradictorias, casi inhumanas, como la actual, en la que nos encontramos en una pandemia, pero los gobiernos, el de Estados Unidos, el de Nueva York, el del Estado español, los gobiernos tratan de asegurar que las rentas se siguen pagando al mismo ritmo, al ritmo prepandemia, es decir, como si no hubiera pasado nada. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el enorme poder político de las finanzas globales. El caso de España, hay diferencias con el de Nueva York, pero de fondo hay el mismo problema, y es que ahora mismo se está priorizando fundamentalmente que la vivienda siga siendo un motor de rentas antes que un derecho fundamental. Y además, en el caso de España, es muy interesante lo que está pasando en las últimas semanas, porque se están conformando nuevos agentes sociales. Hace poco se presentó en sociedad, públicamente, en pleno estallido de la pandemia, se presentaba una sociedad que es fundamentalmente una patronal. Es la patronal de los arrendadores, una patronal rentista, que claramente se postula como representante de los intereses de los rentistas. Esto nos obliga al conjunto de la sociedad también a tomar partido. Y como estamos haciendo en el caso de la sanidad, que estamos priorizando, estamos teniendo muy claro que nunca más se puede volver a privatizar la vivienda, y que, de hecho, hay que recuperar aquello que se privatizó para tener una sanidad universal digna de ese nombre, pues lo mismo tenemos que hacer con otros elementos fundamentales para la vida, como la vivienda. Nada, solo recordar a los tres ponentes que tenéis lo de la mano en el Jitsi aquí, por si queréis en algún momento dado pedir la palabra. Por ejemplo, Laura, si tú quisieras pedir la palabra, la tenéis aquí en el del Jitsi. Y a la gente que nos estáis viendo, que podéis hacer preguntas en el Twitter de la Fundación de los Comunes, con el hashtag Vivienda COVID-19. Me dicen que lo recuerde para que lo tengáis en cuenta, que al final recogeremos las preguntas para transmitírsela a los ponentes. No sé si, Laura, quieres comentar algo sobre esta cuestión o pasaríamos ya al siguiente bloque. No, lo creo que han dejado clarísimo, no voy a incidir más para que nos dé más tiempo a las preguntas al final y tal, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues la segunda bloque de preguntas era en relación a la cuestión de la huelga de alquileres que se está produciendo, que se ha convocado tanto en España como se va a convocar ahora en Nueva York. Y la primera pregunta era para ti, Laura,
si nos podías hablar un poco sobre esta cuestión. El movimiento de la vivienda durante estos años en España ha desarrollado y aplicado infinidad de diferentes conceptos de lucha, digamos, ¿no? Desde la desobediencia civil a la LAO, con las campañas Cómo nos quedamos, a la negociación colectiva y organizarse a través de forma colectiva contra grandes propietarios, ¿no? La campaña Todos versus Azofra, la forma de afiliación como los sindicatos. Y el tema de la huelga de alquileres, digamos que había estado siempre encima de la mesa, era un tema y se ha aprovechado ahora, de alguna manera, supongo que por la cuestión de la legitimidad social, ¿no? Que existía y por la necesidad también de hacer frente a, bueno, de alguna manera reconocer la incapacidad de gente individual, hacer frente al pago del alquiler en un momento donde no existe y no llega la renta, pues hacer de este problema individual un problema colectivo, ¿no? O sea, digamos que había un momento de legitimidad social, frente al nos quedamos en casa, ¿no? Frente al, digamos, la obediencia cívica del nos quedamos en casa, la desobediencia civil del si no cobramos, no pagamos, ¿no? Pero la cuestión de la huelga también, en una situación de confinamiento, aunque tenga un alto nivel de legitimidad social, digamos, abre una serie de interrogantes, ¿no? De cómo se organiza una huelga en unas condiciones así, sin poder organizarse, digamos, en piquetes presenciales, sin poder hacer manifestaciones, sin poder hacer acciones físicas, sin poder, digamos, cómo se hace una huelga a distancia, ¿no? Vendría a ser la primera. Y esto sería como una de las primeras, sí, Vale. una pregunta que... Sí, bueno, yo siguiendo con tu reflexión, estoy de acuerdo que la idea de una huelga de alquileres lleva mucho tiempo sobrevolando las asambleas, ¿no? De activistas de vivienda por toda España, y quizás nos habían dado las circunstancias, la motivación o el potencial suficiente como para llevarla a cabo, ¿no? Y ahora, dramáticamente, por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pues han dado una motivación en cada familia, en cada persona suficiente como para movilizarse y buscar soluciones en colectivo, ¿no? Tenemos que ver, además, este potencial, yo lo veo como un fenómeno social sin precedentes, con un potencial político inmenso, comprendiendo que son familias que están completamente en shock, como lo estamos todas, en mayor o menor medida, pero a nivel personal, a nivel anímico, de proyección de futuro, de paro, de salud, de fallecimientos. Pero es que a todo esto, además, les viene la bofetada que nos ha caído a todas con las medidas del gobierno de salvar a los grandes capitales, intentándonos vender la moto de que nos están haciendo una ayuda directa a nosotras. Y esto yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Entonces, nadie quiere dejar de pagar el alquiler. Todo el mundo quiere hacer frente a sus deudas. Una crisis similar ya la vivimos con el estallido de la burbuja, de la estafa hipotecaria en 2008 y en la plataforma de afectados por la hipoteca, en la que he venido colaborando. También hemos estado, desde entonces, atendiendo semanalmente a personas que vienen con esta angustia, ¿no? Pero ahora es que pues se dan unas circunstancias ya tremendamente dramáticas, puesto que estamos viendo familias que todavía no se recuperaron en aquella ocasión. O sea, gente que no estaba mentalmente preparada para empobrecerse de tal manera en 2008, 2012, 2013, que no se han conseguido recuperar, que a lo mejor aún mantienen deudas, que se tuvo que ir de alquiler y que ahora, cuando nos dijeron que deberíamos haber optado por el alquiler porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades, y ahora que lo hemos hecho, resulta que el alquiler nos cuesta el doble que una hipoteca y encima ahora nos quieren echar de la noche a la mañana, ¿no? Incluso con estas medidas que no aplican a casi nadie, porque aunque si tú reduces una orden ministerial o un real decreto a un tuit, claro, al final te llega un mensaje muy, muy concreto, muy descafeinado y te puedes llegar a creer que es el fin de los desahucios con carácter universal. Y ni mucho menos es así, ¿no? O sea, que todo eso hay que ir desmintiéndolo. Pero el caso es que ha llegado estas inconsistencias, ¿no? Entre lo que uno está viviendo y lo que nos cuentan nuestros gobernantes, ha llegado a movilizar a la gente de una manera muy potente. Y entonces,
se llega a la situación maravillosa, diría yo, porque soy optimista enfermiza, en que se había convocado una huelga cuando ni siquiera teníamos comités de huelga previstos. O sea, estamos yendo a una velocidad impresionante, pero que es la velocidad que nos marca la necesidad, ¿no? Y es que desde que se habilitó la página web de suspensión de alquileres.org y el correo electrónico para dudas, que luego imagino que lo pondréis por ahí, pero es el covid19alquiler@gmail.com, pues nos llegan miles de consultas cada día, y muchas de ellas son personas o que no entienden las medidas del gobierno o que directamente no les aplican, ¿no? Y en 15 días más, a día de hoy tenemos 80 comités en toda España, con miles de personas, consultando, ayudándose unos a otros, incluso como un logro, entre comillas, gracias al asesoramiento colectivo, están logrando ver de qué manera consiguen un acuerdo entre particulares que también es beneficioso, porque entendemos que el casero no es un logro por definición, ¿no? Y que eso también está abogando por ¿cómo te diría? Por el diálogo, ¿no? El diálogo social, el conversar con el vecino, con el casero y entre todas ver cómo se puede solucionar, pero que en cualquier caso va a tener que ser impagando o por lo menos impagando la burbuja. O sea, que tendría que ser el momento de empezar a pagar en el momento en que las rentas se ajusten a la realidad económica de este país, que son familias gravemente empobrecidas, que bueno, que ya nos lo vino a decir Philip Alston, el relator de pobreza de Naciones Unidas, cuando estuvo aquí hace 2 meses, y nos dijo, y nos lo volverá a decir en junio cuando emita el dictamen, que la pobreza en España y la desigualdad en España era una opción política. Por tanto, la solución de esta situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema tiene que ser una decisión política y, por supuesto, que está en sus manos, ¿no? Con respecto a la dificultad o no de montar asambleas online, pues yo no lo veo tan complicado porque estamos todas aprendiendo y yo creo que además hasta que coge la gente ilusión, ¿no? Desde que empezó el confinamiento se han disparado el uso de Internet y tal. La gente que nunca había utilizado el WhatsApp nada más que para mandar un mensaje de vez en cuando, ahora está teniendo conferencias con videollamadas y no sé qué, y ya todo el mundo como que se ha habituado. El ser humano se adapta enseguida a las nuevas circunstancias, ¿no? Y nos está funcionando muy bien. O sea que no lo veo tan complicado cuando lo importante es tener la necesidad de sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y eso ya se está logrando. Porque el resto podéis, es un conversatorio, si queréis intervenir también en un momento dado, perfectamente. Porque el concepto, Laura, de huelga de alquiler, porque queda como muy claro el concepto de huelga a nivel laboral, digamos, pero así como, ¿no? Exactamente. Sí, la palabra huelga, Sí. evidentemente, y en cuanto juntas a 5 o 6, da igual de dónde sea, si somos activistas como si es contra familia o en un bar, es complicado, ¿no? Pero yo creo que hemos tenido muchos debates dentro del movimiento y creo que estamos legitimados para resignificar los conceptos y nuestro vocabulario. Igual que ahora muchísimas de nosotras hablamos en femenino y se entiende con toda normalidad, cuando al principio nos llamaban perroflautas, por eso mismo, y ahora, pues bueno, la lucha del 8M y la huelga feminista también modificó ese concepto de huelga laboral tradicional y nosotros, pues en mi opinión, con valentía, hemos utilizado el concepto huelga igual que se ha venido utilizando en otras ciudades del mundo. O sea, que tampoco nos estamos inventando nada, incluso en España ya hubo hace años y creo que hay que abogar por la huelga, desde luego, siempre informando y siendo todas conscientes de los riesgos que cada una asume, como en cualquier contexto de huelga. Pero el término huelga puede ser polémico, pero a mí, o sea, la polémica para eso está, también para abrir debate y nos la inventamos según la estamos haciendo, ¿no? Es mi opinión.
En este sentido, en Nueva York, ¿no? Las rent strikes, las huelgas, es algo que no es para nada nuevo para vosotras, ¿verdad? Que ha sido una estrategia de lucha muy utilizada por el movimiento a lo largo de muchos años, en los años 40, los 60, en los 90, y gracias a los cuales habéis conseguido muchos de los derechos que protegen hoy a los inquilinos, y siendo además una herramienta legal reconocida, ¿no? En vuestro caso. No sé si la experiencia neoyorquina y si nos puedes hablar de la experiencia neoyorquina y del caso de ahora. Claro. Sí, bueno, huelgas aquí son legales y se han usado como tácticas en la lucha antes de que fueran legales. Entonces, por décadas la gente ha usado esa táctica para empoderarse y luchar, sea por condiciones, sea por falta de, por la economía. De hecho, la primera huelga de renta en registro fue por un grupo de inmigrantes judías aquí en la ciudad de Nueva York que no podían pagar por la situación económica y era antes que fuera legal. Y entonces, ahorita en los últimos años no hemos visto huelgas de renta al nivel que lo estamos viendo de planificación ahorita, pero sí se han usado como tácticas individualmente. Ahorita el llamado en el estado de Nueva York, la huelga de renta es una táctica que es parte de una campaña mucho más grande y es un llamado a cancelar la renta, las hipotecas, las utilidades y también lo que estamos diciendo, reclamar nuestros hogares, que es proveer hogares a las personas que no lo tienen, a esas personas, a esas 92,000 personas que estaba hablando anteriormente, y que también la crisis de asequibilidad de vivienda se aborde y que sea algo que se invierta en el Estado. Entonces, la táctica es, como dije, parte de una campaña mucho más grande, pero ahorita estamos en dos componentes, digamos, para las huelgas de renta. Estamos tratando de organizar edificios específicamente organizados o conectados con organizaciones que están listos para tomar esa acción y que tendrían el respaldo, ¿verdad?, de servicios legales, en parte por la ley que ganamos en el 2017 para el derecho a representación legal cuando un inquilino se ve enfrentando un desalojo. Esa es el primer componente, es tratar de organizar edificios particulares por todo el estado que están listos para tomar esa acción. Obviamente, como dijo Laura, con el contexto de los riesgos que se llevan a cabo, pero como una acción colectiva. Y realmente lo que estamos viendo y lo que estamos tratando de enfatizar es que mucha gente no tiene la opción. Mucha gente, aunque no quiera, va a hacer huelga de renta porque simplemente no tienen el dinero para pagarlo. Muchos inquilinos el 1 de abril no pudieron, y aún más con las cifras que estamos viendo de desempleo no lo van a poder hacer en mayo, el 1 de mayo. Entonces ese es el primer componente. El segundo es que es por esa misma razón de que mucha gente obviamente no va a poder pagar la renta, estamos diciendo, estamos ofreciendo recursos, herramientas para que la gente tenga en mente que esta es una opción que tienen también y que se puedan organizar, aunque no estén conectados con una organización sin fines de lucro o en el Estado, básicamente. Y nosotros creemos que el hecho de que empecemos a hablar sobre esto, el hecho de que la gente empiece a salir y contar sus historias y organizarse en sus edificios, va a mandar un mensaje fuerte al Estado de que eso no es simplemente un problema de algunos inquilinos que no tienen los medios para pagar la renta, sino es algo que se está sintiendo
a un nivel grande. Esa ahorita es el enfoque, pero como dije, es parte de una campaña mucho más grande, no solamente para términos cortos o a corto plazo durante esta pandemia, sino para también después de esta pandemia. Y ahorita también tenemos la protección aquí en el estado de Nueva York de una moratoria de desalojos por 90 días, que significa que ahorita es ilegal tratar de desalojar a alguien hasta mediados de junio. Y también estamos trabajando para ver cómo nosotros organizamos y creamos demandas más allá de esa fecha. Muy bien. No sé si, Jaime, ¿quieres añadir algo o pasaríamos ya al siguiente bloque de preguntas? Que era entrar a una de las polémicas, sobre todo, que ha generado el paquete de medidas del gobierno aquí en España y un debate que ha abierto lo que sería la convocatoria de la huelga por parte de los movimientos por el derecho a la vivienda, y es abrir el debate, digamos, casi tabú en nuestra sociedad de los rentistas locales, ¿no? De quién es la contraparte de los inquilinos, es decir, quiénes son las propiedades del mercado del alquiler. Y de hecho, en el momento en que sale la propuesta de la huelga de inquilinos, no han faltado voces a salir al primer momento en defensa, de alguna manera, de ese pequeño propietario que dependía su subsistencia de las rentas inmobiliarias, ¿no? Y ahí hay como un debate por la narrativa, una batalla de datos, una cuestión que todavía parece ser que no está del todo resuelta, depende de qué perspectiva se coja, ¿no? ¿Realmente hay una economía rentista formada por clases medias precarias en nuestro país? ¿Quiénes son? ¿Cuántos estos pequeños propietarios? Estamos hablando, tal y como dice el Ministerio de Agenda Urbana, que es entre el 85 y 90% del mercado residencial de alquiler está en manos de estos pequeños propietarios. Unas cifras que las inmobiliarias, los APIs y las consultoras suben hasta el 96%. O, como plantean los movimientos por el derecho a la vivienda, pues estaríamos hablando de unas proporciones mucho menores, ¿no? O sea, de alguna manera, la pregunta que os querría lanzar a los tres, pero sobre todo a ti, Jaime, que sé que has trabajado en buena medida esta cuestión, es, frente a esta batalla de datos, ¿qué tipo de reflexiones te generan? Sí, lo cierto es que es sorprendente que el Gobierno de España haya llegado a incluir en el preámbulo de su decreto ley una frase tan contundente como que el 85% de los arrendadores, de los que cobran alquileres, son pequeños propietarios particulares con una o dos viviendas. Digo que es sorprendente porque es conocido que no tienen ningún tipo de dato, no hay base empírica para respaldar eso. Claro, esto es revelador porque te hace sospechar de que hay mucha ideología. A pesar de que nos quieran vender que la política al final la tienen que hacer los técnicos, la política al final es una cuestión de cómo creemos que debe funcionar el mundo y qué priorizamos. En el caso de la vivienda, ¿qué priorizamos? Si la vivienda tiene que ser el centro de una economía que cuide a la gente, o si la vivienda tiene que ser, como decía antes, como hemos dicho, motor de rentas inmobiliarias. Por parte hay que pensar también que en el Estado hay diferentes cabezas. Por un lado tenemos el Ministerio de Economía, Calviño, que defiende la ortodoxia liberal, que ha tenido muy claro desde el minuto cero, porque es la voz de los fondos, que el negocio inmobiliario no podía verse muy afectado o demasiado afectado por esta crisis. Obviamente hay una presión tremenda sobre el Ministerio de Economía desde el primer día para que las rentas, sobre todo de los grandes fondos y del IBEX, no se vean afectadas. Saben que sus beneficios no van a poder seguir subiendo, lo que están intentando hacer es retrasarlo. Y de ahí sale la famosa propuesta de los microcréditos, que no sé si esto ha llegado a Nueva York, pero es la ocurrencia de que para priorizar el pago del alquiler y hacer que la gente siga pagando el alquiler a precio de oro, se le dice a esa gente que se esfuerce, se sacrifique y si no puede pagarlo, que se endeude, que es verdaderamente un disparate.
como decía, esto es una idea que sale del Ministerio de Economía, pero lo sorprendente es que el Ministerio de Agenda Urbana, que es de donde cuelga el área vivienda, lo respalda legitimándolo con ese discurso de que la gran mayoría de arrendadores son pequeños propietarios que si no cobran el alquiler o no cobran parte de ese alquiler, entonces son ellos quienes estarían en situación vulnerable. Entonces, para responder directamente a la pregunta que hacías, Mauro, pues decir que obviamente no hay ningún dato que respalde esto y ahí donde tenemos datos, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, más bien muestran lo contrario. En Barcelona, ¿qué vemos? Pues para empezar, que el 30% del mercado del alquiler está en manos de sociedades, más del 30%. Sociedades y administración pública. Y luego, si miramos la parte del mercado del alquiler que está supuestamente en manos de los llamados particulares, vemos que en realidad detrás del particular muy a menudo hay multipropietarios, rentistas con un poder importante, con una situación privilegiada. Por ejemplo, si miramos únicamente a la cuestión de los grandes tenedores, vemos que hasta el 40% de los grandes tenedores de vivienda, los grandes propietarios, hasta el 40% son particulares. Es decir, los famosos particulares que el gobierno presenta como pequeños propietarios vulnerables que si no cobran el alquiler no llegan a fin de mes, en realidad vemos que un porcentaje muy importante son en realidad grandes propietarios. Incluso cuando miramos los datos del Sindicato de Inquilinas a nivel Cataluña, hay un dato definitivo y es que la afiliación del Sindicato de Inquilinas, que está en torno a los 2.000 hogares, es por una muestra, pero lo que vemos es que la mitad de los hogares tienen un propietario que controla al menos 5 viviendas. Esto es lo que dicen los afiliados del sindicato. Y, de hecho, la Hidra Cooperativa, junto con la Agencia de la Salud de Barcelona y el Sindicato de Inquilinas, están haciendo una investigación, un estudio en base a una encuesta que parece apuntar también en esa dirección. Es decir, que un número muy, muy importante de los arrendadores son multipropietarios con una situación muy privilegiada en relación a la media. Y luego, otro dato muy importante, de la encuesta de condiciones de vida. La encuesta de condiciones de vida, que sí nos da datos a nivel de Estado, a nivel España, nos muestra que los que cobran alquileres, el perfil del que cobra alquileres, de media, cobra, sin contabilizar lo que gana con el alquiler, de media cobra unos 38.000 euros al año ese hogar, muy por encima de la media. Por ejemplo, si miramos un hogar inquilino, los hogares inquilinos de media están cobrando en torno a los 20.000 euros anuales, que está bastante por debajo de la media en España. Esto significa que, independientemente de lo que cobren de las rentas del alquiler, las familias que tienen viviendas en alquiler, ya sus ingresos de base son relativamente buenos. Por lo tanto, cabe esperar, a partir de estos datos, que la inmensa mayoría de arrendadores, en una situación tan crítica como esta pandemia, si dejan de cobrar el alquiler o parte del alquiler, sí van a poder llegar a fin de mes. Por lo tanto, la lección, desde un punto de vista, si quieres, de política pública, debería ser que se puede implementar una suspensión del pago del alquiler para las familias inquilinas afectadas por la pandemia y hacerlo al revés, o sea, priorizar eso, que puedan dejar de pagar o reducir el pago y que si algún arrendador, propietario de vivienda en alquiler, a causa de eso no puede llegar a fin de mes, no puede comer porque no cobra el alquiler y depende del alquiler porque es su principal medio de subsistencia, entonces sí podría recibir una ayuda del Estado, pero es invertir el orden de prioridades. Aquí se ha hecho al revés, se está garantizando las rentas de todo el sector inmobiliario. Curiosamente, ayer salió el ministro Ábalos en sede parlamentaria respondiendo a una pregunta de la CUP, de Mireia Vehí, y decía el ministro Ábalos que no vamos a suspender las rentas porque, como entenderá usted, no todos los arrendadores son potentados con grandes ingresos. También hay, y como no, citó el perfil que aman, es casi un fetiche, citó a la viuda. La viuda que si no cobra el alquiler no se puede pagar la residencia.
fijaos que, o sea, ellos toman la anécdota, ellos nos dicen a nosotros muy a menudo que tomamos la anécdota del fondo de inversión cuando el fondo de inversión es minoría, pero ellos hacen, en realidad, eso todo el tiempo a la inversa. Toman a la famosa viuda, la viuda que no sabemos dónde vive, hay una viuda muy importante en España que depende del alquiler y toda la política pública se diseña a partir de esa viuda. A ver, ahora lo planteo jocosamente, pero la realidad es que ese porcentaje poblacional que depende del alquiler y que si no lo cobra no llega a fin de mes o no come, es muy pequeño y, por lo tanto, lo que no tiene sentido es que salga el ministro a plantear esto como base de una política pública. Y si lo hace es porque, en el fondo, lo que se está protegiendo son las rentas de los sectores privilegiados, que no se quieren ajustar el cinturón. Como decíais, compañeras, hace un rato, de lo que se trata es de que los sectores privilegiados, aquí IBEX, Nueva York, Wall Street, que tienen enormes inversiones en el mercado inmobiliario, no cedan ni un solo céntimo, ni un solo euro. Y eso es lo que está de fondo. En el fondo nos volvemos a encontrar con la pregunta que ya se hacía el 15M, que es, ante una crisis, ¿a quién rescatamos? Si rescatamos a las mayorías sociales o rescatamos y protegemos a una minoría oligárquica y muy privilegiada. Muy bien. No sé si quieres, Geraldi, complementar con algo de Nueva York o pasamos ya al último bloque de preguntas en relación a este debate. No sé si allí se dan los mismos términos, esta confrontación, digamos, ese imaginario de la contraparte inquilina y... Sí, es algo que hemos escuchado hasta antes de la pandemia. ¿Verdad? El bienestar de los caseros, todos los propietarios que son dueños de algunos edificios que no son propietarios que son corporaciones, ¿verdad? Es algo que se usa mucho para combatir por qué peleamos por lo que peleamos aquí en Nueva York, por el derecho a la vivienda, por parar los aumentos de renta. Y creo que en completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Jaime. Sí quería decir que algo que se me olvidó mencionar breve anteriormente fue que nosotros en las huelgas de renta que sí estamos organizando, estamos tratando de hacer nuestro blanco dueños de edificios que son propietarios grandes que tienen portafolios, se dice, grandes, 20, 30 edificios, que es muy común, ¿verdad? Es mucho más común escuchar de propietarios que son así que los que tienen pocas viviendas. Pero creo que la decisión, como estaba mencionando Jaime, es una decisión política, enfocarse en los pocos propietarios que son pequeños y tratar de usar eso para combatir las huelgas de renta y la idea de que la vivienda es algo que se debería ser un derecho. Ahora, durante esta pandemia y también antes de la pandemia. Y entonces creo que es importante que nosotros también pensemos en cómo combatir esas narrativas. Perdón, mi español a veces se me va. Con también nuestras historias, las historias de los inquilinos con los que organizamos y pensar cómo ser estratégicos en esa manera, porque creo que muchas veces la derecha o la gente que es conservativa es mucho mejor a exponer sus ideologías que la gente que está a la izquierda. Entonces también tenemos que pensar no solamente en estrategias y tácticas como acciones directas, pero también cómo combatimos esas narrativas. Bien, veo que Laura, tú no me has pedido el turno de pregunta, por tanto pasaría al siguiente. Bueno, yo sí, el pequeño apunte
que es la típica táctica que estamos hartos de rebatir una y otra vez, que es enfrentar a los pobres contra los más pobres aún. O sea, según los datos del Banco de España, al analizar la situación financiera de las familias, entre las familias más pobres, el 87% de ellas están en régimen de alquiler y en el resto supondría un 8% que están en alquiler. Entonces, esos sí son datos reales que apuntan que las familias que están en alquiler, evidentemente, es que no tienen otra manera, que están sobrepagando, o sea, pagando más de lo que incluso pueden ingresar, que son familias que están muy empobrecidas y que alegar la película de la viejita, ¿no? De la pobre viuda que no tiene ni para comer o tal, pues a mí me parece una jugada muy sucia porque además luego son los argumentos que, como decía antes, que al final en un tuit te cabe una simple expresión, una simple frase y a eso se agarra la gente y eso es lo que al final vende, ¿no? en la sociedad y es lo que tenemos que ir desmintiendo nosotras. Pues nada, sobre ese pequeño apunte. Sí, y de hecho, si me permitís muy, muy brevemente, una de las cosas que se ha hecho desde la campaña por la suspensión de los alquileres desde el primer momento es plantear que si algún arrendador deja de cobrar ingresos vitales porque se suspende el pago del alquiler, que entonces pueda acceder a una renta básica universal. Claro. De hecho, parte creo, de la virtuosidad de este movimiento ha sido decir suspensión del pago de alquileres y renta básica universal de la mano. Lo digo porque a menudo se intenta, justamente como decíais, plantear que la derecha, o sea, que somos un enemigo de una parte de la sociedad que también es trabajadora y humilde, y la realidad es que yo creo que la campaña ha sido muy clara en ese sentido, al menos aquí, no sé si en Nueva York ha seguido también un planteamiento similar. Vale, bueno, pues acabaríamos lanzando el último bloque, nada, en el que os pediría ser breves para dejar, si acaso, recoger las preguntas que están habiendo en el Twitter. Un poco haciéndoos hacer de futurólogos y capitanes a posteriori, vamos, de qué es lo que prevéis que puede pasar a un año vista, qué tipos de cambios se pueden impulsar. Un poco en la línea de lo que planteabas tú, Jaime, de que de las medidas que está planteando el gobierno que priorizan el cobro de las rentas inmobiliarias, pero parece ser que se pueden producir impactos y shocks en sectores de la economía española claves, ¿no? Como son el turismo, el sector inmobiliario, ¿no? Y de alguna manera, si por ese lado prevéis algún tipo de tendencias, ¿no? Si qué va a pasar con Airbnb, qué va a pasar con la vivienda de uso turístico, qué es lo que va a pasar con los fondos de inversión privada. Digamos, podemos vislumbrar algún tipo de cambio estructural o de fondo en nuestras ciudades y en el modo en que las hemos pensado hasta ahora. Digamos, ¿veis algún tipo de cambios que se puedan venir a impulsar desde abajo? ¿Cómo veis estas cuestiones? Y con estas reflexiones finales, pues dejaríamos a las palabras. No sé si quién quiere empezar o... Puedo arrancar yo porque esta pregunta sí que me resulta facilísima. Me resulta facilísima porque creo que al final todos acabamos en las mismas conclusiones, ¿no? En primer lugar, y cuando digo en primer lugar, quiero decir con carácter inmediato ya, habría que ampliar las medidas COVID de salvarnos a todas y que ninguna nos van a dejar atrás. Bueno, pues estas medidas COVID para que, y tomo por ejemplo, así, a bote pronto, las personas que están alquilando una habitación, las personas que están viviendo hacinadas, a lo mejor 3 generaciones en un piso de 40 metros cuadrados, esas personas no están en una vivienda adecuada y digna. Desmentir la paralización de que la paralización de los desahucios sea general e universal y entonces ampliar todos esos supuestos en los que los desahucios y desalojos deben ser paralizados, como ya lo veníamos reclamando desde los movimientos sociales en nuestro plan de choque social conforme a los dictámenes de Naciones Unidas, porque los desalojos sin alternativa, por definición,
son ilegales, a pesar de que los dicte un juez. Entonces, eso para empezar ya esta semana. Y en segundo lugar, nos parece que viendo cómo se está rearmando los fondos de inversión para hacerse con capital suficiente y venir a invertir cuando estemos todos ya hechos un desastre, ¿no? y estemos para el arrastre y no tengamos ni manera de protegernos, ¿no? Pues creo que igual que se le puso la alfombra roja en su momento para que entraran aquí y desvalijaran nuestro mercado inmobiliario, creo que es hora de ponerles freno y tomar medidas legislativas que, como ya están haciendo y ya tienen hechos otros ciudades y otros países como son Bélgica, Francia, Gran Bretaña, y que podamos decirles en qué pueden invertir ese capital privado y cuánto les va a costar hacerlo, o sea, cuánto han de tributar. Y creo que eso es el primer plan frontal legislativo de choque que debemos que poner si no queremos que nos vuelva a venir la misma ola, ¿no? de invasión de capital privado especulativo, pero multiplicada por 1000, ¿no? En una sociedad mucho más empobrecida y mucho más castigada. Y bueno, en tercer lugar, y aprovechando que la orden ministerial del pasado día 9, que apuntaban en las medidas la posibilidad de financiación o de rebaja para que las comunidades autónomas o los municipios o las ONGs ampliaran el parque de vivienda pública y social, pues yo, aprovechando que el río pasa por Valladolid, creo que una vez más exigimos que se amplíe ese parque de vivienda pública hasta el límite de que por sí misma pueda regular este mercado y no puedan estos fondos de inversión manipular a cuánto está el precio del metro cuadrado en Usera o en el Bronx o en Londres, me da igual. Pero creo que es el momento, igual que perdimos la ocasión fabulosa de ampliar este parque de vivienda y a cambio de eso constituimos la Sareb, este invento de la Sareb, que ha acabado la vivienda donde ha acabado, pues ahora creo que tenemos otra vez esta oportunidad y que no la tenemos que desaprovechar. Jaime, no sé si tienes... Bueno, yo he hablado antes, no sé si Geraldo quiere decir algo que hace rato que no habla, si no... ¿Hablo yo? Bueno, gracias. A ver, me parece que es pronto para adivinar tendencias. Lo cierto es que, como apuntabais, con la caída del turismo, por lo menos durante todo un año asegurada, también la caída de los desplazamientos internacionales y también la caída de la inversión europea. Recordemos que en la última crisis hubo una inversión importante procedente de diversos países europeos en los años posteriores. Bueno, pues ahora esa inversión no va a suceder. Por lo tanto, con la caída del turismo, de los desplazamientos y de la inversión, no es difícil ver que van a caer los precios y que van a caer de forma fuerte. Lo estamos viendo ya en el sector de la vivienda que había sido desviada al mercado turístico. Las viviendas que estaban en Airbnb, por ejemplo, en lugares como Londres, están volviendo al mercado de alquiler de más duración. Con el tiempo seguramente tendrán que hacer alquileres de más larga duración. Y sabemos que las viviendas de uso turístico tienden a operar como un señalizador de las tendencias en todo el mercado inmobiliario. A medida que los precios de la vivienda de uso turístico vayan cayendo y que el conjunto de la economía turística se paralice, o sea, entre en barrena, como ya ha entrado, pero con mayor gravedad, esto tiene que traducirse en una bajada de precios al mercado inmobiliario. Y ya lo estamos viendo, por otra parte, en los mercados de alquiler, por ejemplo, en países como Estados Unidos o el Reino Unido. En Estados Unidos se calcula que 1/3 de las inquilinas y los inquilinos no han pagado ya en abril. Ya han habido impagos, aunque no sean organizados, gente que directamente ya no ha podido pagar en cuanto deja de ingresar. Y en el Reino Unido se calcula que ni siquiera se ha cobrado la mitad, en cómputos globales, ni siquiera se ha llegado a cobrar la mitad de todos los alquileres a nivel nacional. Eso significa
que los precios por necesidad van a tener que bajar para ajustarse a la realidad de los que pagan esas rentas. Ahora bien, se va a hacer muchísima política si no nos organizamos, se va a hacer mucha política desde los estados a medida de los fondos para evitar esas caídas y para relanzar los beneficios privados. Ya lo estamos viendo con los microcréditos de los que hablábamos antes, que es una manera de evitar que los precios caigan, dar microcréditos a los más vulnerables y exigirles esfuerzo para que sigan pagando las rentas, pero también lo estamos viendo en otros ámbitos. Por ejemplo, esta asociación de arrendadores impulsada por los fondos buitre y las promotoras está diciéndole al Estado que ahora sí que tiene que intervenir. Estos eran los que decían que no había que intervenir de ninguna manera. Ahora sí, haciendo arreglos o soluciones público-privadas que consistirán básicamente en que el Estado dé suelo gratis, dé todas las facilidades fiscales para que los privados, estos fondos y promotoras, puedan construir con las máximas facilidades para obtener beneficios cuanto antes, lo antes posible. No solo eso, sino que también estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña ya ha pasado que hay administraciones que están dando ayudas directas a los propietarios de viviendas que habían sido desviadas al mercado turístico. En el mercado financiero también han habido toda una serie de ayudas directas privadas de los fondos a Airbnb. Millones de euros, de dólares, en este caso, se han destinado a evitar que Airbnb vaya a la quiebra. Y al mismo tiempo, como comentabais hace un rato, Laura, están los fondos, por ejemplo, Blackstone, preparándose para hacer compras de stock inmobiliario depreciado durante estos años y poder relanzar el siguiente ciclo especulativo. Entonces, estos son los movimientos que están haciendo ellos. La pregunta es, evidentemente, ¿qué podemos hacer la ciudadanía? Yo creo que ahora es el momento para cambiar las prioridades. Es un momento de debilidad muy fuerte de ese sector privado que lleva años surfeando la ola y enriqueciéndose con unos beneficios por las nubes. Pues es un momento de debilidad de este sector donde tiene que ser el sector público, y añadiría, cuando digo sector público no me refiero solo al Estado, sino también a aquellas iniciativas comunitarias articuladas con lo público, que lo que deberían hacer ahora es plantear un cambio de prioridades, por ejemplo, empezando porque todas las viviendas que habían sido desviadas al mercado turístico regresen al residencial, es decir, que todas las viviendas que estaban siendo utilizadas como hoteles clandestinos, con o sin licencia, pero como hoteles que le hacían la competencia a los hoteles existentes, pues deben regresar a los mercados de alquiler de larga duración, estable y asequible. Y las administraciones, antes de dar ningún tipo de ayuda a estos arrendadores que tenían las viviendas en el mercado turístico, lo que tienen que hacer es poner condiciones. Hay que hacer que esas viviendas vuelvan a las vecinas y los vecinos, a los barrios, que hablamos de miles y miles de viviendas en las ciudades, especialmente en los centros urbanos, que se han ido perdiendo durante los últimos años. Y al mismo tiempo, en la línea de lo que comentaba Laura, creo que es el momento ahora para levantar un dique frente a estos grandes fondos de inversión privada, fondos buitre que se preparan para estas compras masivas de activos depreciados. Y esto yo creo que se consigue con una regulación del alquiler bien hecha. O sea, si se regula el alquiler para garantizar que hagamos de una vez por todas un cambio histórico y el alquiler sea sinónimo de una vivienda a un precio estable y asequible, prolongada en el tiempo, los fondos van a dejar de tener interés en especular con las viviendas. Esto ya lo vemos en otros países. En países del norte de Europa, donde hay unos sistemas de bienestar y unos mercados del alquiler regulados, la capacidad de penetración de los fondos buitre es muchísimo menor. Si han colonizado literalmente el mercado del alquiler en España, los fondos buitre, es porque se les ha dado todas las facilidades. En el momento en que se regula desde lo público el mercado del alquiler para garantizar que no se pueda especular con el precio, que haya una articulación, una vinculación del precio de la vivienda con los ingresos de la ciudadanía,
se cierra las puertas a este tipo de operaciones que vienen del sector financiero y se impide que nuestros hogares sigan operando como activos, como productos de bolsa y que cumplan su función primordial, que es darnos un techo y garantizar vidas dignas. A mí me parece que la situación de la pandemia nos pone en una situación, a pesar de la gravedad del momento, en una situación idónea en la que ahora debemos definir cuáles son las prioridades para los próximos años. Tenemos claro que la sanidad no se puede jugar con ella como se ha jugado en la última década. A mí me parece que el trabajo de toda la ciudadanía, no solamente del movimiento por la vivienda, es garantizar que las viviendas, las casas, son antes que nada el centro de la vida y, por lo tanto, hay que pensar desde la economía de los cuidados y no desde la economía inmobiliaria y rentista. Muy bien, Jaime. Voy a acabar lanzándoos las preguntas que hemos recogido en el tweet. Hay 3 preguntas y un comentario, básicamente así como que podríamos agrupar. El comentario es: ¿podéis recopilar las fuentes de los datos del Banco de España y las encuestas que han citado Jaime y Laura principalmente? Se trataría de disponer de una herramienta ágil para simplificar la labor divulgativa de los comités. ¿Vale? Desde los comités de huelga están pidiendo si podemos recopilar las fuentes de datos de los bancos de España y las encuestas que habéis citado. Luego, si acaso, os las pedimos y las ponemos en el tuit de la Funda. Muy bien. Otra que va en la misma línea, yo creo que también es para que, Laura, recuerdes la info del correo que decías antes. Es una pregunta directa a ti que decía: no he podido hacer frente al alquiler correspondiente al mes de abril. Mi piso es un fondo de inversión y le pusimos una demanda colectiva. Estoy fuera de contrato, pero he estado pagando siempre el alquiler por el mismo importe, excepto este mes de abril, por no poder pagarlo. Pero que me hace una pregunta concreta de su caso, ¿no? Sí, hace una pregunta concreta, un caso de uno que tiene digamos que es un inquilino de un gran propietario. Ya. A ver, ahora mismo quizás este no es el momento, pero sí le voy a dar si tienes para tomar nota o lo vais a publicar ahí luego en el post, Sí, que nos escriba al correo, te lo digo, covid19alquiler@gmail.com. La página web es suspensiondealquileres.org. Y nada, pues decirle que su caso, cuando alguien se está sufriendo una situación así, que es un shock y es un drama que te quita el sueño, pero que es que somos muchísimas las que estamos en esa situación, que la solución nunca va a venir de manera individual y que tiene que ser colectiva, puesto que el problema es colectivo. En este momento incluso podríamos decir que es planetario. Entonces, la solución va a tener que venir de cambiar las reglas del juego y tenemos que funcionar como un solo actor. Entonces, eso, que nos escriba por ahí, enseguida aterrizará en algún comité de su zona, de su barrio, y podrá hablar de tú a tú con personas en su misma situación. Y otra cosa que siempre digo a todas las personas con las que hablo por primera vez en estas circunstancias es que calma, que tranquilidad, que en este país no te van a sacar de tu casa por la puerta de un día para otro, que ahora mismo están parados los juzgados, pero es que además todo desalojo, todo desahucio, todo lanzamiento tiene que ser después, con posterioridad, a un proceso judicial y bajo la orden de un juez. O sea, que ni te va a venir el casero, ni te va a venir la policía, en ningún caso vas a tener que abandonar tu casa así a lo loco mañana, para que por lo menos duerma un poquito más tranquila. Muy bien. Luego hay una pregunta que es más corta de responder y una que es más compleja, que os la lanzaría a los 3. La más cortita, yo creo que es para ti, Laura, también, es: ¿cómo se han posicionado los partidos más relevantes de la izquierda, Izquierda Unida, Podemos, respecto a la huelga de alquileres? Yo es que no llevo yo la relación institucional, yo no te puedo decir, lamentablemente. No sé si Jaime tiene algo. Sí, puedo resumir rápidamente cuál ha sido. Te puedo decir lo que leo en la prensa y lo que todos sabemos y lo que me imagino, porque siempre es lo mismo,
Bueno, en la campaña... Te reboto la pregunta, Jaime. Brevemente, Jaime, por favor. Sí, hay un grupo de presión institucional que va actualizando la situación y que tiene el papel de comunicarse con el gobierno del Estado. El gobierno claramente ha tenido, dentro del gobierno ha habido un conflicto entre ministerios, el de lo que sería vicepresidencia social, que depende de Podemos, defendía la suspensión del pago del alquiler y, bueno, básicamente nosotros hablábamos con todo el mundo, les hicimos llegar esto y ellos, en principio, esto es lo que comunicaron a la campaña, al grupo de la campaña, es que ellos defendían esta posición dentro del Consejo de Ministros, la suspensión del pago del alquiler y ayudas para los arrendadores que se quedaran sin ingresos. Por otro lado, estaban los ministerios económicos dependientes del PSOE, es decir, de Calviño y de Montero, que son Economía y Hacienda, que defendían los microcréditos, y luego el Ministerio de Agenda Urbana, del que depende específicamente Vivienda, que también es del PSOE, que defendía microcréditos y quizá aceptaba algunos matices. Y claramente yo creo que el conflicto que se está dando en el seno de la sociedad civil, digamos, entre patronal, rentista y movimiento por la vivienda, de otra manera, pero se reprodujo dentro del Consejo de Ministros. Dentro del Consejo de Ministros hay sensibilidades e intereses diferentes y yo creo que tampoco descubro nada porque los propios partidos se posicionaron públicamente. Como decía Laura, ha salido en prensa también. Muy bien. Y la última pregunta es como una doble pregunta, digamos, iría a los tres para acabar. Dice, mis dudas giran en torno a cómo romper con el imaginario de la vivienda como bien de acumulación de riqueza, en un estado como el nuestro en el que el régimen de tenencia mayoritariamente es de propiedad. ¿Cómo romper ese imaginario para que la aspiración sea lograr un parque público de vivienda y no adquirir en propiedad? Esta es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿y cómo el movimiento de vivienda puede tratar de llegar a esa figura del pequeño propietario que no se identifica con el rentista y que puede ser cooptado por iniciativas de especuladores como Asval? Y la pregunta ¿es posible generar alianzas con ese pequeño propietario? ¿Interesa? ¿Vale? Sería una doble pregunta. Primero es cómo romper el imaginario de la vivienda como bien, ¿no? Como el derecho de propiedad y el derecho a recibir renta frente a la vivienda como derecho, ¿no? Cómo romper ese imaginario en un país donde el 80% de la población es propietaria. Y la segunda sería cómo hace el movimiento de la vivienda para llegar a ese. Bueno, creo que la repito, aunque se ha quedado claro, perdón. No, está bien. Podéis acabar. ¿Puedo empezar? Solo porque tengo que irme. Casi. Yo creo que, y mencioné un poco esto brevemente anteriormente, yo creo que es importante hacer conciencia. Sé que todos estamos siendo afectados, pero las ideologías que son populares, ¿verdad? Y son usadas por la derecha, por los propietarios, no son porque no entienden el problema, sino es una decisión política. Y creo que es importante que nosotros, como ciudadanos, como inquilinos, primeramente entendamos y desarrollemos nuestra ideología y entendimiento nuestro entendimiento del problema, y también que organicemos y nos comuniquemos los unos con los otros para organizarnos. Yo creo que lo que estaba hablando Laura y Jaime sobre lo que se puede hacer en el futuro, las legislaciones que se pueden hacer, es supremamente importante, pero creo que las masas son también la esencia para lograr eso, ¿verdad? No podemos lograr eso si no nos organizamos en una manera poderosa y estratégica. Y para hacer eso tenemos que entender que este no es un problema de ahora, de algunos propietarios, de un momento de crisis, sino es un problema que se ha creado sobre décadas, sobre mucho tiempo, y que es otra vez una decisión política sobre lo que se le da prioridad
en nuestras sociedades. Bien, brevemente, Jaime y Laura, para acabar ahí. Le doy, sí. Yo, en realidad, coincido con la reflexión que ha hecho la compañera, que a ver, que todas estas circunstancias que estamos viviendo y el tener asumido como la forma más natural de comprender y vivir en esta lógica de que la vivienda es no un bien de consumo, sino un activo de inversión y que quien puedes tener un negocio que sea un kiosco de prensa o puedes tener 2 casas en alquiler y entender que eso, comparar eso con un trabajo, o sea, simplemente ser rentista porque sí, independientemente, y subir y bajar el precio y tal, independientemente de lo que pueda estar sufriendo, ¿no?, la familia que esté ahí dentro, ¿no? Vivimos esto con tal normalidad que este cambio de paradigma solo puede ser con una disrupción. O sea, tiene que ser un shock mental y por eso creo que, a pesar de las dramáticas circunstancias, puede ser una oportunidad para que la gente tome conciencia de qué es lo importante en la vida y que le devolvamos a la vivienda la lógica y el uso para lo que fue construida, ¿no? Como dice mi hermana, que es muy sabia, es de las personas más sabias que conozco, me dice, no, Laura, es que es casi imposible comportarte de una manera no capitalista en una sociedad tan sumamente liberal y capitalista, cuando a veces te ves cometiendo acciones en las que no te sientes cómoda, ¿no? Y es verdad, es que solas es imposible cambiar absolutamente nada. Yo potenciaría los movimientos sociales que se están uniendo ahora masivamente. Entonces, hablo ahora de España, lo siento, pero es a lo que conozco y nos haríamos fuertes pero con unas alianzas más allá de los detalles o de los, ¿no?, de los perfiles de cada localidad o de cada ideología en un momento dado, pero tendremos que hacer un núcleo duro y ser un agente social potente, un interlocutor potente, válido, ¿no?, y avalado por la sociedad como para poder participar en las políticas de vivienda que no solo sean las que estamos viviendo en los últimos años, que es simplemente repartir un poquito de dinero por las comunidades autónomas y en el caso de Madrid, permitidme, que es donde vivo, donde ni siquiera tenemos una ley de vivienda. Entonces, que todo parte por lo que comentabas antes, por ser un núcleo duro, potente y ir a por lo máximo y no decaer en cuanto nos empiecen a mejorar un poquito las cosas, que es el peligro, ¿no?, que es donde nos hemos ido desinflando. Muy bien. Y Jaime, no sé si puedes decir algo de la cuestión de las alianzas con ese pequeño propietario, la segunda parte de la pregunta, y con esto cerraríamos. No se te oye, no se te oye. Sí, disculpad. Diría brevemente respecto a la primera pregunta que me gustaría decir un par de cosas. Yo creo, lo primero es que hay que diferenciar al arrendador del propietario. Es decir, el arrendador es un propietario que tiene más de una vivienda y algunas de esas viviendas o todas están en el mercado del alquiler y, por lo tanto, tiene una actividad empresarial. Lo digo porque, de hecho, en el Estado español hay un número importantísimo de supuestos particulares que tienen muchas viviendas en el mercado del alquiler y esa actividad no está reconocida como una actividad empresarial. Lo que debería hacer el Estado de entrada es generar un poco de transparencia ahí y lo que vengo a decir con esto simplemente es que hay que diferenciar a la mayoría social, respondiendo a la pregunta, a la mayoría social propietaria de la minoría arrendadora que se dedica a una actividad empresarial y ahí tenemos una iniciativa como la de los sindicatos de inquilinas, pero en general el movimiento por la vivienda, que lo que hace es ser un contrapoder precisamente para conseguir a medio y largo plazo que el alquiler sea una forma de vida estable y a un precio asequible, para que no se pueda especular tanto como se está haciendo o para que no se especule con el alquiler. Pero luego, si nos fijamos ya en la cuestión más amplia, que es la cuestión de que somos una sociedad mayoritariamente de propietarios, es verdad que muchos son pequeños propietarios que tienen una vivienda en propiedad, a veces una segunda residencia. Aquí la cuestión es, yo creo que no es moral ni ética realmente. La cuestión es que si queremos que la gente deje de ver su vivienda como una forma de inversión a través de la cual, por ejemplo, puede acceder a un préstamo del banco, porque esto es lo que hace mucha gente, es decir, si queremos que la vivienda no sea una manera individual a través de la cual
podemos acceder al crédito como se ha hecho durante décadas en este país, tiene que haber una alternativa. Y la alternativa deben ser sistemas de aprovisionamiento de vivienda públicos, comunitarios, que realmente la gente pueda ver como viable. Por ejemplo, las cooperativas de vivienda son una alternativa que se ha impulsado en los últimos 5 años en ciudades como Barcelona y otras también. Pero, por ejemplo, también los sistemas de vivienda con lucro limitado. No tiene por qué ser solo vivienda pública. Hay sistemas de vivienda donde el privado invierte, pero el lucro es muy limitado y eso le da estabilidad al inquilino. Pero mientras no haya una alternativa, sistemas de vivienda alternativos que garanticen ese derecho fundamental, la gente va a seguir jugando en el mercado privado de forma individualizada. Por lo tanto, insisto, la solución pasa por política en mayúsculas que genere sistemas alternativos a los que tenemos ahora. Y muy de acuerdo con Laura y con Geraldine que las soluciones pasan, como siempre, por la movilización. Los sistemas de bienestar o los sistemas de sanidad universales tan potentes que tenemos se han conseguido gracias a la lucha colectiva, no ha sido un regalo de un grupo de tecnócratas. Y no he respondido a la segunda pregunta, muy brevemente. 2 minutos. ASBAL, que es esta asociación de arrendadores, realmente se están vistiendo con la piel del cordero, pero detrás hay un lobo. El dinero de ASBAL viene de los fondos, de los grandes fondos de inversión, entre ellos Blackstone, y de las grandes promotoras que ahora mismo están preocupadas con que sus beneficios no van a seguir aumentando. A mí me parece que desde los sindicatos de inquilinas, que es lo que mejor conozco, ya se está trabajando en acuerdos con arrendadores. De hecho, por ejemplo, en el sindicato de Llogateras de Cataluña hay un número importante de afiliadas y afiliados que son pequeños propietarios y luego hay arrendadores que no están afiliados pero que han llegado a acuerdos con los sindicatos de inquilinas en lugar de ir a las inmobiliarias. Por lo tanto, yo creo que hay que pensar en nuestras organizaciones de la manera más amplia posible para llegar a todo el mundo. Muy bien. Muy bien, pues con esto lo dejaríamos así, con los deberes de colgar las informaciones que nos pedían. Lo colgaremos en el hilo de tweets del hashtag que hemos estado recogiendo las intervenciones. Pediremos también a Geraldine que nos pase el documento con el que están organizando la huelga allí en Nueva York, ¿no? Que tienen como una especie de, ¿verdad? Un documento muy, muy potente de herramientas útiles y ¿no? De información que seguramente pueden ser de influencia para organizar la huelga aquí. Y con esto lo dejaríamos. Nos vemos de aquí 2 semanas para hacer el tercer foro de tiempos virulentos. Muchas gracias a los 3 y hasta la próxima. Igualmente, gracias. Chao. Un abrazo a todos.